En el corazón del Valle de Puebla, en el año 1519, se alzaba una metrópoli cuyo prestigio desafiaba al tiempo. Cholula no era un simple asentamiento, era el epicentro espiritual de Mesoamérica, una ciudad sagrada de 100.000 habitantes y el principal centro de culto a Quetzalcóatl. Su horizonte estaba dominado por la pirámide más masiva jamás construida por las civilizaciones antiguas, un monumento que simbolizaba el poder de una fe que se extendía desde la época olmeca. Pero esta ciudad de mercados bulliciosos y cerámica refinada estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los episodios más crudos de la historia continental. Mientras Cholula florecía como santuario, una fuerza disruptiva avanzaba desde la costa del Golfo. Hernán Cortés y sus expedicionarios, tras meses de marcha, que combinaron astucia diplomática con contundencia militar, los españoles habían forjado una alianza estratégica con los tlaxcaltecas, un pueblo que llevaba décadas resistiendo el asedio del imperio azteca. Para los tlaxcaltecas, estos extranjeros representaban la oportunidad definitiva para derrocar a sus odiados rivales mexicas. Fue bajo su guía e influencia que el contingente de Cortés puso la mirada en Cholula, una ciudad que, aunque autónoma, orbitaba firmemente en la esfera de influencia de Moctezuma II. El avance hacia la Gran Tenochtitlan presentaba un dilema estratégico. Moctezuma insistía en que los españoles debían pasar por Cholula, presentándola como un lugar de bienvenida. No obstante, los aliados tlaxcaltecas advertían constantemente sobre la naturaleza traicionera de los cholultecas, y la posibilidad de una emboscada orquestada por el emperador azteca. Tras negociaciones tensas, Cortés decidió entrar en la ciudad el 14 de octubre de 1519. Al cruzar sus puertas, los españoles quedaron asombrados por la limpieza de las calles y la magnitud de los templos, pero la recepción inicial fue, en el mejor de los casos, gélida y protocolaria. La tensión no tardó en manifestarse. Aunque los líderes locales permitieron la entrada de los europeos, exigieron que los feroces guerreros tlaxcaltecas permanecieran fuera de los límites urbanos. Durante los primeros 2 días, la convivencia se mantuvo bajo una calma frágil, pero al tercero, el ambiente cambió drásticamente. Los suministros de alimentos y agua cesaron repentinamente, y los gobernantes locales comenzaron a evitar cualquier contacto con Cortés. Mientras tanto, informantes totonacas que acompañaban a los españoles reportaron haber visto fortificaciones defensivas en las azoteas y fosos camuflados en las calles, erizados con estacas para herir a los caballos. El indicio más ominoso fue la huida silenciosa de mujeres y niños hacia las montañas, un preámbulo tradicional para la guerra en el mundo mesoamericano. Pero la pieza definitiva de este rompecabezas de sospechas provino de Malintzin, la intérprete y asesora de Cortés. Ella había entablado amistad con la esposa de un alto oficial de la ciudad, quien, en un intento de salvarla de la masacre inminente, le reveló que Moctezuma había ordenado un ataque sorpresa para cuando los españoles intentaran reanudar su marcha. El plan, según este relato, consistía en capturar a los extranjeros mientras dormían para trasladarlos a la capital azteca como prisioneros. Malintzin, en lugar de aceptar la oferta de refugio, informó inmediatamente a Cortés. Él, tras interrogar a la mujer y a otros nobles menores, se convenció de que estaba a punto de caer en una trampa mortal. En la mañana señalada para la partida, Cortés ejecutó una maniobra de una brutalidad preventiva. Convocó a la nobleza, a los sacerdotes y a los comandantes militares de Cholula al gran patio del templo de Quetzalcóatl bajo el pretexto de una despedida formal. Con los líderes desarmados y congregados en un espacio cerrado, Cortés los confrontó a través de la voz de Malintzin, acusándolos de traición y de conspirar con el emperador azteca para asesinar a sus hombres. Los líderes cholultecas, atrapados y superados, admitieron que seguían instrucciones de Moctezuma, aunque afirmaron no haber iniciado aún las hostilidades.
La respuesta de Cortés fue implacable. Un disparo de arcabuz hacia el cielo sirvió como la señal convenida para el inicio del ataque. El patio del templo se transformó instantáneamente en un escenario de caos y destrucción. Los soldados españoles, equipados con espadas de acero, ballestas y armas de fuego, se lanzaron contra la multitud desarmada de nobles y sacerdotes. Al mismo tiempo, los aliados tlaxcaltecas, que aguardaban ansiosos fuera de la ciudad, irrumpieron en las calles para atacar a sus antiguos enemigos, entregándose al saqueo y al incendio de la metrópoli sagrada. En apenas unas horas, miles de personas murieron en las calles y plazas. Las crónicas de la época presentan cifras divergentes sobre la magnitud de la matanza. Mientras Cortés informó de 3.000 fallecidos en sus cartas al rey, otros testigos sugirieron que la cifra podría haber ascendido mucho más, aunque la huida previa de la población civil hace que los números sean objeto de debate histórico. Las consecuencias de este evento fueron inmediatas y devastadoras. El gran templo de la ciudad ardió durante 2 días, simbolizando el colapso de la protección divina que los cholultecas esperaban de Quetzalcóatl. Cortés, tras consolidar el control sobre las ruinas, liberó a prisioneros destinados al sacrificio humano y obligó a los supervivientes a jurar lealtad, instalando nuevos gobernantes. Los mensajeros de Moctezuma que presenciaron el ataque regresaron a Tenochtitlan con un mensaje claro: la resistencia sería pagada con una violencia absoluta y tecnológicamente superior. El emperador azteca, ante el horror de Cholula, optó por desvincularse del incidente y finalmente extendió la invitación formal para que los españoles entraran en su capital. El análisis histórico de la matanza de Cholula sigue siendo un tema de intenso debate académico, donde la verdad se encuentra a menudo entre versiones contradictorias. Las fuentes españolas insisten en que fue un acto de defensa propia necesario para evitar la aniquilación de la expedición. Por el contrario, los relatos indígenas narran una historia de agresión injustificada contra una población que se encontraba desarmada. Algunos estudiosos modernos incluso se plantean si la conspiración fue real, o una manipulación astuta de Malintzin o de los tlaxcaltecas para eliminar a un competidor estratégico y asegurar la dependencia de Cortés hacia sus aliados locales. Independientemente de la veracidad del complot original, lo ocurrido en Cholula funcionó como una operación de guerra psicológica sin precedentes en la conquista de México. La caída de la ciudad sagrada envió una señal de advertencia a todos los estados vasallos del Imperio Azteca, demostrando que ni siquiera los centros de fe más antiguos estaban a salvo. Este evento no solo despejó el camino físico hacia el Valle de México, sino que también erosionó la voluntad de resistencia de muchos pueblos que, por temor a un destino similar, decidieron negociar con los invasores en lugar de enfrentarlos. La historia de Cholula permanece como un recordatorio persistente de la complejidad y la brutalidad del encuentro entre dos mundos. Lo que comenzó como un centro de peregrinaje y paz se convirtió en el punto de inflexión donde la diplomacia se rompió, definitivamente, dando paso a una lógica de guerra total que transformaría el continente para siempre. La tragedia de 1519 no fue solo el fin de miles de vidas, sino el momento en que el miedo se consolidó como una herramienta política definitiva, alterando el curso de la historia hacia el colapso final del Imperio Mexica. Déjame en los comentarios qué piensas sobre este dilema. ¿Fue una masacre preventiva o una traición estratégica? No olvides suscribirte para más historias que cambiaron el mundo.